¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Últimamente he venido colocando algunos cuadros de información dentro de redes sociales, particularmente en Facebook, sobre diferentes aspectos que creo que ameritan comentarios. Sobre todo como consecuencia de algunas dudas, algunas interrogantes que siempre se plantean dentro del desarrollo de los talleres que nosotros efectuamos. En este caso te invito a que revises junto conmigo el cuadro adjunto y de esta manera veas hacia dónde va nuestro comentario el día de hoy. El cierre contable implica necesariamente proceso contable. Más allá de un tributo, implica información financiera. Bien, hay muchas cosas aquí por abordar. Ya en muchas ocasiones han sido videos, al menos este fin de año, esta temporada, he estado hablando acerca de este tema. De hecho, yo desarrollo un taller, que el último grupo se da dentro de pronto, ya para el 11 de febrero, un taller que se llama Cierre Contable y Cierre Tributario. De inicio te estás contradiciendo, porque si ahora me vas a decir por enésima vez que no existe el cierre tributario, no existe el cierre tributario, no existe. Porque si hablamos de un cierre tributario, la pregunta es, el término tributo, específicamente desde el punto de vista del Código Tributario, por tomar una norma peruana, sabe que se clasifica en tres subespecies, ¿no? El impuesto, la contribución, la tasa. La pregunta es, entonces, cuando hablo de un cierre tributario, seguramente estoy hablando del cierre del autovalúo, del cierre del impuesto a patrimonio predial, del cierre de un peaje, para esta discusión si es un precio o una tasa, del cierre de un arbitrio, o del cierre de, probablemente me digan, bueno, será el cierre del IGB, bueno, el tema específico es que no es cierre tributario. El tema específico es distinguir que al 31 de diciembre, como consecuencia de un cierre contable, dentro del proceso contable que tiene como objetivo final elaborar información financiera, entra un punto tributario. A eso quiero que tengas en cuenta. O sea, de todo afecta una parte. Por no decir una partecita porque alguien se puede ofender. Una parte. Y eso es el impuesto a la renta. Dentro de todo el proceso contable que tiene como objetivo elaborar información financiera, hay un pequeño punto que implica una palabra: determinación del impuesto a la renta. Es decir, tomando en cuenta la información contable que se entiende ha sido elaborada bajo normas internacionales de información financiera. ¿Y si no apliqué normas internacionales de información financiera? Bueno, ya queda de tu lado ver cómo lo estás tocando. Sale información financiera, salen estados financieros, se entiende bajo NIC 1. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que tomar esa información que es única, la fuente es una, las transacciones de la empresa, y tenemos que considerar que hay algunas reglas tributarias que implican la generación de algunos ajustes. Y de ahí, con esos ajustes, lógicamente yo llego a una renta neta imponible, determino un impuesto a la renta corriente, y luego de ahí el análisis que ya tengo desde un punto de vista de planeamiento tributario y desde un punto de vista de análisis de las partidas que conforman el estado de situación financiera, llego a determinar un impuesto a la renta diferido, que entra un poco en conflicto con el tema de la declaración anual del impuesto a la renta, porque sencillamente en el impuesto a la renta, la declaración PDT 706 nos habla acerca de resultados, cuentas de resultados, de ingresos y gastos, y la NIC 12 me habla de cuentas del estado de situación financiera, y hay un conflicto ahí. Entonces, el cierre tributario, si quieres llamarlo así, o determinación del impuesto a la renta, afecta solo una parte. El punto indispensable que tú como contador tienes que tener en cuenta es, dentro de todo mi cierre contable, en qué parte me afecta este tema. Obviamente algunos de ustedes dicen desde el punto de vista de teneduría de libros, como ya lo has hecho en un asiento contable. Cierto, tienes razón, no solamente es uno, probablemente sean dos, probablemente sean tres, no sé, dependiendo cómo lo vaya llevando el contador. Pero básicamente, recordarte que en eso, dentro del proceso contable, que implica un cierre contable, una parte que es la determinación del impuesto a la renta, desde un punto de vista de proceso,
implica al menos que tú ya hayas identificado 3 cosas. 1, el impuesto a la renta corriente. 2, el impuesto a la renta diferido. Y 3, el gasto, que es lo más común, o ingreso por impuesto a la renta. Probablemente esto último todavía te parezca de sorpresa, pero te recuerdo que este dato va a ir a la casilla 490 de la declaración del impuesto a la renta en la parte de estado de ganancias y pérdidas. Entonces hay que tener en cuenta esas reglas. El cierre contable necesariamente implica un proceso contable. Ojo, el proceso contable es mucho más amplio, si es que hablamos, una parte está el cierre contable. Y dentro del cierre contable, una parte de ahí está recién el tema de la determinación del impuesto a la renta. Ahora, para efectos de los colegas que un poco les choca esto, diciembre, determino el impuesto a la renta. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es elaborar el PDT 706 para este año, elaborar la declaración anual del impuesto a la renta. Son dos cosas distintas. Entonces, a tener en cuenta esos términos, a tener en cuenta estos aspectos, para efectos de un adecuado manejo, cuando tú estés hablando de cierre contable, determinación del impuesto a la renta, llenado del PDT y demás temas. Muchas gracias por tu atención y seguimos comentando. Te invito a que nos sigas por medio de este canal de YouTube y vamos publicando información constantemente. Muchas gracias por tu atención.